Policía racista arresta a su jefa por error. Lo que pasa después te dejará sin aliento. Imagina a Sofía Ramírez, una teniente afrolatina, esposada en el muelle de Pacific Crest, humillada frente a una multitud burlona, acusada de ser una ladrona por Valeria Torres, una oficial racista que no tiene idea de que Sofía es su superiora. El video de su arresto se vuelve viral, destrozando su misión encubierta y encendiendo una furia que hará temblar a la ciudad. Si esta injusticia te hierve la sangre, dale like ahora y deja un comentario con «Justicia» para unirte al grito contra la corrupción y el prejuicio. Escucha hasta el final, porque esta historia te hará arder de rabia y te mantendrá al borde de tu asiento. Sofía Ramírez se ató los cordones de sus zapatillas gastadas. El sol apenas asomando sobre la costa brillante de Pacific Crest, pintando el muelle con rayas doradas que pronto lamentaría haber pisado. A sus 38 años, había escalado rangos en la policía más rápido que la mayoría, su mente aguda y su determinación implacable, llevándola a comandar una unidad encubierta contra una red de contrabandistas que asolaba los muelles de la ciudad. Esa mañana, con su sudadera gris desvaída cubriendo su cuerpo atlético, corría por el muelle, sus trenzas cortas rebotando con cada zancada, sus ojos avellana escaneando el horizonte en busca de un bote pesquero azul oxidado, el objetivo de su misión. Nadie sospecharía de ella. Para los turistas desayunando en los cafés del paseo marítimo, era solo una corredora más. Para los contrabandistas, un fantasma que aún no habían detectado. Pero todo cambió cuando Valeria Torres, una oficial rubia de ojos azules y una mueca de desprecio, decidió lo contrario. Sofía ralentizó su paso cerca del final del muelle, el aroma a almejas fritas y sal marina llenando sus pulmones. Vio el bote, su pintura descascarada brillando a 50 metros, y fingió estirarse contra un banco de madera, observando a un hombre descargando cajas con demasiada prisa para ser un simple pescador. Iba a reportarlo a su equipo, otro hilo en la red que tejía desde hacía meses, cuando una sombra se cernió sobre ella. Su instinto se disparó. Se giró y allí estaba Valeria, de unos 75 metros, su cabello recogido en un moño apretado, su uniforme impecable, su placa reluciendo como un trofeo. Pero su mirada, fría y cortante, gritaba algo más. Poder, no justicia. «¿Qué haces aquí?», ladró Valeria, su voz cortando el aire matutino como un cuchillo, atrayendo las miradas de un puesto de gelato cercano. Sofía mantuvo la calma, sus manos relajadas a los lados, aunque su pulso se aceleró. «Solo corro», respondió, su tono firme, pero sin amenaza. Había lidiado con policías sospechosos antes. Su piel oscura la convertía en blanco más veces de lo que su rango la protegía. Pero esto era diferente. Valeria dio un paso más, sus botas resonando en las tablas desgastadas, su mano descansando cerca de la pistola en su cadera. «¿Corriendo? ¿En esta zona?». Su pregunta estaba cargada de desconfianza, sus ojos recorriendo la sudadera raída de Sofía y sus zapatillas gastadas como si fueran pruebas de un delito. Sofía apretó la mandíbula, pero asintió. «Vivo a unas cuadras. Es una buena ruta». No mentía. Su modesto condominio estaba justo más allá del bullicio turístico, un lujo que su salario apenas cubría. Valeria no lo creyó. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. «No pareces de aquí. Hemos tenido reportes de carteristas. ¿Tienes identificación?». El estómago de Sofía se retorció. No llevaba placa ni billetera, estándar para el trabajo encubierto, solo su celular en el bolsillo. «No la tengo conmigo», dijo, manteniendo la voz firme. «No estoy causando problemas, oficial». La sonrisa de Valeria se desvaneció, reemplazada por una mirada dura. Sin identificación,
merodeando en una zona de lujo como esta. Date la vuelta, manos atrás. Sofía parpadeó, la incredulidad golpeándola como una ola. Espera, ¿qué? No estoy... Antes de que pudiera terminar, Valeria la agarró del brazo, torciéndolo con fuerza entrenada. Sofía tropezó, su hombro chocando contra el banco, y las esposas se cerraron con un chasquido, el acero mordiendo sus muñecas. La multitud creció, los celulares salieron como buitres, grabando cada segundo. ¡Ladrona!, gritó Valeria, su voz resonando sobre el agua, y la sangre de Sofía hirvió. «No soy ladrona», espetó, forcejeando contra las esposas. «Soy la teniente Sofía Ramírez, tu superiora. Verifica mi número de placa con la central». Valeria se congeló por un instante, luego soltó una carcajada áspera que erizó la piel de Sofía. «¿Teniente? ¿Con esa pinta? Buen intento, cariño. Vamos». El trayecto a la comisaría fue un torbellino de sirenas y el silencio smog de Valeria. Sofía miraba por la ventana empañada, el muelle empequeñeciéndose, su mente acelerada. Había sido cuidadosa, meticulosa, y ahora una oficial novata, cegada por prejuicios, amenazaba con deshacerlo todo. En la comisaría de Pacific Crest, un edificio de ladrillo bullicioso con el caos del turno matutino, Valeria la empujó hacia el área de detención, sus zapatillas chirriando en el linóleo, sus muñecas palpitando bajo las esposas. Los oficiales alzaban la vista desde sus escritorios, algunos curiosos, otros indiferentes, pero unos pocos la reconocieron, sus cejas frunciéndose. Sofía captó la mirada del sargento Miguel Ángel, un veterano delgado que había trabajado bajo su mando durante años. Él dio un paso hacia ella, su boca abriéndose, pero Valeria lo cortó. «Actividad sospechosa en el muelle», ladró. «Dice que es de los nuestros, pero sin identificación, sin pruebas». Miguel Ángel dudó, sus ojos oscuros fijaos en el rostro furioso, pero calmado de Sofía. «Es la teniente Ramírez», dijo, su voz baja pero firme. «He servido con ella. Suéltala, Torres». La cabeza de Valeria giró, sus mejillas enrojeciendo. «¿Te crees esa mentira? Probablemente robó esa ropa». La paciencia de Sofía se rompió. «Llama al capitán Mendoza. Número de placa 73392, verifica». Su tono era acero, cortando el zumbido de la comisaría. Miguel Ángel asintió, tomando un radio, pero Valeria se lanzó a un escritorio, estrellando el celular confiscado de Sofía en el mostrador. «Bien, juega tu juego», gruñó, y luego se giró hacia un oficial joven, un chico flaco, apenas salido de la academia. «Escanea sus huellas». «No es quien dice». El chico manipuló el escáner, las manos temblándole, mientras Sofía apretaba los dedos contra el cristal, su mente girando. «Estaría libre pronto», se dijo. Esto era un tropiezo, nada más. Mendoza lo arreglaría. Los minutos pasaron, el murmullo de la comisaría, un rugido sordo, hasta que la pantalla del chico pitó. «Ramírez, Sofía. Teniente. División encubierta». Leyó. Su voz temblorosa. El rostro de Valeria se torció, una mezcla de rabia y humillación, pero duplicó su apuesta. «Eso no significa nada. Estaba merodeando donde no debía. La denunciaré por sospecha de robo». Los ojos de Sofía se entrecerraron. «Estás cometiendo un error, Torres. Para antes de que esto te muerda». Valeria la ignoró, garabateando furiosamente en un informe, su pluma hundiéndose en el papel. Luego sonrió, añadiendo una línea que Sofía no pudo ver, y lo deslizó a Miguel Ángel. «Archívalo. Estaba cerca de un puesto de vendedores, ligada a mercancía robada». Era una mentira descarada, audaz, y el pecho de Sofía se apretó. «Eso es falso», dijo, lo bastante alto para que la sala lo oyera. «No tienes pruebas». Miguel Ángel dudó, sosteniendo el informe como si quemara,
pero la mirada de Valeria lo empujó. «Hazlo», siseó. Él suspiró, estampándolo, y el corazón de Sofía se hundió cuando murmuró: «Mendoza lo arreglará». La empujaron a una celda, la puerta cerrándose con un clang, su respiración entrecortada. La misión contra los contrabandistas pendía de un hilo, su cobertura tambaleándose, y la venganza mezquina de Valeria había encendido una mecha. Sofía se apoyó contra la pared de concreto, el frío calando su sudadera, y apretó los puños. Mendoza vendría, se dijo, pero la duda la carcomía. El informe de Valeria estaba en el sistema, oficial, condenatorio, y cada segundo que pasaba le daba a los contrabandistas tiempo para escapar. Había entrenado para el caos, prosperado en él, pero esto era nuevo. Una pelea no contra criminales, sino contra su propia fuerza, desencadenada por el rechazo de una mujer a verla como algo más que una amenaza. El zumbido de la comisaría la rodeaba, teléfonos sonando, voces superponiéndose, y Sofía miró los barrotes, su mente acelerada. Había entrado al muelle como cazadora, ahora era presa, y la verdadera batalla apenas comenzaba. La mentira de Valeria no era solo un error, era un arma, y Sofía sabía que había cortado más profundo de lo que imaginaba. Pero la indignación no terminaba ahí. Mientras Sofía estaba encerrada, Valeria no se quedó quieta. En un acto vil que encendió aún más la furia, la oficial racista comenzó a esparcir rumores venenosos entre los oficiales de la comisaría, susurrando en los pasillos que Sofía no solo era una impostora, sino una corrupta que había traicionado a la fuerza. Sus palabras, cargadas de desprecio, encontraron oídos dispuestos entre algunos oficiales novatos, deseosos de complacer a una figura autoritaria como Valeria. Uno de ellos, un joven recluta llamado Diego Salazar, un primo lejano del jefe adjunto Ricardo Salazar, asintió con entusiasmo, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y miedo, mientras Valeria le ordenaba mantener un ojo en los movimientos de Sofía. Diego, ansioso por probarse, comenzó a seguirla discretamente, anotando cada paso que daba, cada contacto que hacía, torciendo su rutina de trabajo encubierto en un expediente de sospechas infundadas. Pero lo que realmente hizo hervir la sangre fue la intervención de Daniela Vega, una periodista local conocida por sus titulares sensacionalistas y su falta de escrúpulos. Daniela, con su cabello teñido de platino y su sonrisa de tiburón, olió la oportunidad de un escándalo jugoso. Publicó un artículo en línea titulado «Policía o criminal. La verdad detrás de la teniente del muelle», distorsionando el video viral para pintar a Sofía como una delincuente astuta que se hacía pasar por oficial para encubrir sus crímenes. El artículo, lleno de mentiras descaradas, citaba fuentes anónimas que afirmaban que Sofía había sido vista robando en los puestos del muelle y sugería que su placa era falsa, una herramienta para engañar a la ciudad. Las redes sociales explotaron, con comentarios crueles llamándola ladrona con placa y vergüenza de Pacific Crest. La traición de Daniela no solo amplificó la mentira de Valeria, sino que la convirtió en un linchamiento público, cada palabra un puñal en el corazón de Sofía, que aún languidecía en la celda, sin saber que su nombre estaba siendo destrozado en cada pantalla de la ciudad. La humillación pública fue solo el comienzo. Cuando Sofía finalmente fue llevada ante el capitán Luis Mendoza, un hombre robusto con un bigote entrecano y una voz que resonaba como un trueno, esperaba justicia inmediata. Mendoza, que la había entrenado desde sus días de novata, la miró con ojos cansados pero firmes. «Sofía», gruñó, «esto es un desastre. ¿Qué demonios pasó?» Ella explicó, su voz temblando de furia contenida, cómo Valeria la había arrestado sin motivo, cómo había falsificado el informe, cómo la multitud la había grabado y ridiculizado. Mendoza asintió, sus puños apretándose a los lados,
y ordenó a un oficial nervioso, un joven llamado Torres, que la liberara de inmediato. «Es una de los nuestros», ladró. «Número de placa 7392. Verifícalo». En menos de un minuto, la pantalla confirmó: Teniente Sofía Ramírez, División Encubierta. Valeria, que había estado rondando cerca de un archivador, su moño desaliñado por el estrés, enrojeció de furia. «Capitán», comenzó, su tono agudo, «estaba actuando sospechosa, sin identificación, cerca de los vendedores». Mendoza levantó una mano, cortándola. «Suficiente, Torres, la cagaste. Es tu superiora, y ni siquiera lo confirmaste». Sofía pasó junto a ella, su hombro rozando el de Valeria, sintiendo una chispa de triunfo. Estaba libre, la verdad al descubierto, y la humillación de Valeria era un bálsamo dulce para el caos de la mañana. Mendoza la llevó a su oficina, un cuarto estrecho lleno de expedientes y tazas de café. «¿Estás bien?», preguntó, más suave ahora, sus cejas frunciéndose con preocupación. Ella asintió, hundiéndose en una silla. «Sí, solo furiosa. Casi arruina mi cobertura por nada». Él suspiró, apoyándose en su escritorio. «Manejaré a Torres. Está en la cuerda floja». Sofía exhaló, la tensión en su pecho aliviándose. Había esquivado una bala, su misión intacta. Podría volver a los contrabandistas, atraparlos antes de que escaparan. Esto era su victoria, un reinicio ganado con esfuerzo. Pero entonces su celular vibró en su muslo. Lo sacó. Un mensaje de Miguel Ángel. «Video en línea. Tienes que verlo». Su estómago dio un vuelco. Abrió el enlace y ahí estaba, imágenes granuladas del muelle, ella esposada, gritando: «Soy la teniente Sofía Ramírez», mientras Valeria se burlaba: «Buen intento, cariño». Los abucheos de la multitud rugían por el altavoz, una voz de turista murmurando: «No parece policía». El aliento de Sofía se atoró. El video terminaba con ella empujada al patrullero de Valeria, con una marca de tiempo mostrando que se había subido hace una hora. Bajó por los comentarios, miles de vistas, insultos acumulándose como basura. «Policía racista en acción otra vez». «Justicia para ella». Los hashtags florecían. «Justicia para Sofía», «Vergüenza Pacific Crest». Su corazón latía rápido, una mezcla de vindicación y temor arremolinándose dentro de ella. Mostró el celular a Mendoza y su rostro se oscureció. «Maldita sea», murmuró, frotándose las sienes. «Esto es bueno, ¿verdad?», dijo ella, forzando una sonrisa. «Prueba que está equivocada. La gente lo ve». Él no devolvió la sonrisa. «Tal vez, pero es ruidoso, Ramírez. Demasiado ruidoso. Si los contrabandistas lo ven, sabrán que estás tras ellos». Su sonrisa se desvaneció, la victoria agriándose como leche al sol. Había salido de esa celda, pensando que había ganado, que el error de Valeria se desvanecería en una reprimenda y una risa. Ahora el mundo conocía su rostro, su rango, su lucha. El video era un arma, seguro, cortando a Valeria, pero era una espada de doble filo. Se puso de pie, paseándose por la pequeña oficina, sus zapatillas silenciosas en la alfombra gastada. «Puedo manejarlo», insistió, más para sí misma que para él. «No conectarán esto con la operación. Cambiaré mi apariencia. Iré más oscura». Mendoza la observó, su silencio pesado. «Eres fuerte, Sofía, pero esto no es solo sobre Torres ahora. Es más grande». Ella se detuvo, de espaldas a él, mirando una foto desvaída en la pared. Mendoza poniéndole su placa de teniente hace 3 años. Había ganado ese momento con garra, superando a criminales y escépticos por igual. Ahora se sentía frágil, tambaleándose al borde de un precipicio que no había visto venir. Los contrabandistas no eran estúpidos. Escudriñarían cada píxel de ese clip, buscando pistas. Su cobertura, su ventaja, se tambaleaba, y el rencor mezquino de Valeria había encendido la mecha.
La furia de Sofía creció, alimentada por una nueva ola de indignación. Mientras caminaba hacia su condominio, a pocas cuadras, su santuario tras el frío de la celda, recibió una llamada anónima. Una voz rasposa, desconocida, susurró: «Revisa tu puerta trasera». Corrió los últimos metros, su corazón golpeando, y encontró su apartamento destrozado. El sofá rajado, las lámparas rotas, los expedientes de sumisión esparcidos como confeti. En la pared del fondo, tallado con un cuchillo en el yeso, estaba el mensaje: «Tú sigues». Su respiración se entrecortó, la rabia mezclándose con el miedo. No era solo Valeria. Alguien más estaba detrás, alguien con poder para orquestar esta venganza. Entonces, un vecino, un anciano llamado señor Rivera, tocó a su puerta, su rostro arrugado por el miedo. «Vi a un hombre, Sofía», balbuceó. «Anoche, con un cuchillo, entrando por atrás. Llevaba una chaqueta con el logo de la policía». El corazón de Sofía se hundió. Un policía. La traición cortó más profundo. La idea de que su propia fuerza, en la que había confiado durante 16 años, pudiera estar conspirando contra ella. Volvió a revisar su celular, ahora inundado de notificaciones. Daniela Vega había publicado un segundo artículo, aún más vil. Teniente Ramírez, héroe o fraude. Nuevas pruebas sugieren vínculos con el crimen organizado. La foto que acompañaba el texto era de Sofía esposada, con un titular que gritaba: «¿Es esta la cara de la corrupción?». Los comentarios eran un pantano de odio. «Encarcélenla. No pertenece a la policía». Cada palabra era un martillo contra su espíritu, pero también un combustible para su furia. Valeria no solo la había arrestado, había desatado una cacería, y Daniela, con su pluma venenosa, la había convertido en una villana nacional. Sofía cerró la puerta, el cerrojo temblando en sus manos, y se hundió en el sofá destrozado, su mente corriendo. Había entrado al muelle como una cazadora, rastreando a los contrabandistas con precisión quirúrgica. Ahora era la presa, atrapada en una red de mentiras tejida por una oficial racista, una periodista sin escrúpulos y un sistema que parecía decidido a aplastarla. Pero no se rendiría. Aferró su celular, marcando a Miguel Ángel, su voz un gruñido. «Encuentra a Juan el Cuervo Morales. Valeria habló con él después de mi arresto. Quiero todo lo que tenga». Colgó, sus puños apretándose hasta que los nudillos palidecieron. La guerra apenas comenzaba, y la furia que ardía en su pecho era su única arma contra la tormenta que se avecinaba. La teniente Sofía Ramírez se encontraba en un refugio seguro, un motel destartalado a 10 millas del bullicio de Pacific Crest, el zumbido de la autopista colándose por las paredes finas como un recordatorio constante de su precaria situación. Su sudadera negra, aún manchada de sudor y sangre seca de la herida en su brazo, colgaba suelta sobre su cuerpo magullado. Apenas unas horas antes, había salido de la comisaría tras el humillante arresto en el muelle por parte de Valeria Torres, la oficial racista que la había acusado de ladrona sin saber que Sofía era su superiora. El video viral de su detención había encendido una furia pública, pero también había puesto en peligro su misión encubierta contra una red de contrabandistas. Ahora, con su apartamento destrozado y un mensaje tallado en la pared que rezaba: «Tú sigues», Sofía sabía que la amenaza iba más allá de Valeria. Había alguien más grande, más oscuro, tirando de los hilos. Mientras revisaba su laptop en la penumbra del motel, el aire apestando a moho y café rancio, un correo de Miguel Ángel, su sargento leal, confirmó sus peores sospechas. «Valeria habló con Juan el Cuervo Morales después de tu arresto. Él sabe quién eres». La sangre de Sofía hirvió, su mandíbula apretándose hasta doler. Valeria no solo la había humillado,
había filtrado su identidad a un informante, un delincuente de poca monta al que Sofía había arrestado años atrás. Pero antes de que pudiera planear su próximo movimiento, su celular vibró con un mensaje de Clara Díaz, una técnica forense y nueva aliada en su equipo. Encontré algo. Registros bancarios falsos a tu nombre. Depósitos de $10,000, 6 meses, vinculados a una empresa fantasma de los contrabandistas. Valeria los entregó a Asuntos Internos. El corazón de Sofía se detuvo, la furia chocando con la incredulidad. No solo habían destrozado su hogar, sino que ahora la acusaban de corrupción, un golpe diseñado para arrancarle su placa y su vida. Apenas tuvo tiempo de procesarlo cuando un golpe seco resonó en la puerta. Era Miguel Ángel, su rostro delgado tenso bajo la luz parpadeante. Jefe adjunto Ricardo Salazar está detrás de esto, dijo, su voz baja pero urgente. Reinstauró a Valeria esta mañana y te suspendió. Dice que eres una traidora. Sofía se puso de pie, sus zapatillas chirriando en el linóleo gastado, la rabia ardiendo en su pecho como un incendio forestal. Salazar, un hombre corpulento con cabello gris y una sonrisa que destilaba veneno, era el bulldog del departamento, conocido por aplastar carreras con un chasquido de dedos. Había protegido a Valeria, ignorado las pruebas de su mentira, y ahora había fabricado una acusación para enterrarla. «Esto no termina aquí», gruñó Sofía, su voz un rugido contenido. «Vamos por ellos. Clara, encuentra la fuente de esos registros. Miguel, rastrea a El Cuervo. Quiero su confesión». El plan se formó rápido, un contraataque desesperado para salvar su misión y su nombre. Sofía reunió a su equipo leal en el sótano de la comisaría, un garaje húmedo iluminado por fluorescentes titilantes. Miguel Ángel y Clara estaban allí, junto con un nuevo miembro, el oficial novato Javier Peña, un joven idealista con ojos brillantes que aún creía en la justicia. «Golpeamos el almacén de los contrabandistas hoy», dijo Sofía, su voz firme a pesar del dolor punzante en sus costillas. «Los atrapamos en plena transferencia, desmantelamos su operación antes de que Salazar pueda intervenir más». Sus ojos brillaban con determinación, pero la tensión en la sala era palpable. Todos sabían que el video viral había expuesto a Sofía y los contrabandistas ya podían estar un paso adelante. Clara proyectó imágenes de una cámara de seguridad en el muelle, mostrando a Valeria susurrando con El Cuervo horas después del arresto de Sofía, su moño rubio inconfundible. «Esto prueba que filtró tu nombre», dijo Clara, sus dedos volando sobre el teclado, «pero Salazar está bloqueando cualquier investigación interna». La furia de Sofía creció, sus uñas clavándose en las palmas. No solo estaba luchando contra Valeria, sino contra un sistema que protegía a los corruptos mientras aplastaba a los justos. Pero antes de que pudieran movilizarse, un oficial irrumpió en el garaje, su rostro pálido. «Teniente Ramírez, Asuntos Internos, Sala 3, ahora». El estómago de Sofía se hundió, un sudor frío pinchando su nuca. Miró a Miguel Ángel, quien frunció el ceño y murmuró: «Yo me encargo del operativo. Ve». El camino al tercer piso fue como subir un patíbulo, cada paso más pesado, el zumbido de la comisaría desvaneciéndose en un rugido sordo. La sala 3 era estéril, paredes blancas y sillas de acero. El oficial de Asuntos Internos, un hombre flaco llamado Kessler, con gafas de alambre y boca apretada, sentado tras una mesa. No levantó la vista, solo señaló una silla. «Teniente Ramírez», comenzó, abriendo una carpeta. «Tenemos un problema». Deslizó un montón de papeles hacia ella, sus dedos huesudos contra los bordes nítidos. «Registros bancarios, depósitos de $10,000, mensuales, durante 6 meses, a tu cuenta, rastreados a una empresa fantasma ligada a los contrabandistas». El aliento de Sofía se atoró, su mente girando.
Eso es imposible, espetó, su voz cortante. Nunca he tomado un centavo. Los ojos de Kessler se alzaron, fríos e implacables. Las pruebas dicen lo contrario. La oficial Torres las presentó ayer, antes de su reinstauración. Afirma que las encontró en una revisión rutinaria. Los puños de Sofía se apretaron, las uñas hundiéndose hasta sangrar. Valeria, esa víbora, había convertido un rencor personal en un asalto total. Es un montaje, gruñó, inclinándose hacia adelante. Torres filtró mi nombre a un informante, el Cuervo. Está vengándose porque la llamé racista. Kessler garabateó una nota, su pluma rascando como una burla. Investigaremos eso, pero estos registros son condenatorios. Estás bajo investigación, efectiva inmediatamente. El pecho de Sofía ardía, furia y desesperación chocando como tormentas. Llama a Mendoza, dijo, su tono letal. Él responderá por mí. Tengo pruebas de que Torres habló con el Cuervo. Kessler se encogió de hombros, cerrando la carpeta. El capitán está fuera de esto. Protocolo. Estás sola hasta que resolvamos. Sofía se levantó, la silla raspando el suelo, su mirada perforando al hombre. Esto es una trampa. No lo dejaré pasar. Él no se inmutó. Llévalo al tribunal. Estás excusada. Salió furiosa, la puerta estrellándose tras ella. Los pasillos de la comisaría un borrón mientras corría al garaje. Miguel Ángel la interceptó, sus ojos abiertos. ¿Qué pasó? Ella relató todo, su voz temblando de rabia, y él maldijo, pateando un neumático. Torres es una serpiente. Lo arreglaremos. Sofía asintió, su mente girando. Reuniría pruebas, sacaría la confesión de El Cuervo, expondría el montaje de Valeria. Había enfrentado a un contrabandista con un cuchillo, podía pelear esto. En la sala de reuniones se acurrucó con su equipo, su voz firme mientras trazaba un nuevo plan. Miguel, consigue el expediente de El Cuervo. Clara, revisa las cámaras del muelle. Quiero cada segundo de Torres con él. Asintieron, dispersándose, y ella sintió una chispa de esperanza. Limpiaría su nombre, golpearía a los contrabandistas, daría un giro a esto. Tomó su laptop, hackeando los registros de la comisaría, sus dedos volando sobre las teclas. El historial de arrestos de El Cuervo apareció, las marcas de tiempo coincidiendo con el turno de Valeria. Cruzó sus propios registros bancarios, impecables, sin rastro de los depósitos que Kessler afirmaba. «Te tengo», murmuró, guardando los archivos. Enterraría a Valeria con esto, recuperaría su placa. Pero entonces la puerta se abrió de golpe, y el jefe adjunto Ricardo Salazar entró, su figura imponente, llenando la sala, su cabello gris peinado hacia atrás, sus ojos brillando con amenaza. «Ramírez», rugió, su voz un gruñido grave. «Aléjate de esa computadora». Su corazón se detuvo, sus dedos congelándose. Salazar, el ejecutor del departamento, un hombre que había destruido carreras por menos. «Señor», dijo, poniéndose de pie, su tono firme. «Estoy probando mi inocencia. Torres me incriminó». Los labios de Salazar se curvaron en una sonrisa burlona, sus manos carnosas cruzándose sobre el pecho. «No importa. Vi el informe de asuntos internos. Estás acabada». Ella parpadeó, la confusión chocando con la de fianse. Mendoza la suspendió. «No tiene base». Salazar dio un paso más, su sombra tragando la luz. «Yo anulé eso. Torres está de vuelta en servicio desde hace una hora. Tú, en cambio, estás suspendida hasta el tribunal. Vete ahora, o te haré escoltar». Las rodillas de Sofía temblaron, el aire escapando de sus pulmones. Suspendida. La palabra resonó como un clavo en su misión, su lucha. Había reunido pruebas, reunido a su equipo,
pensado que había superado la mentira de Valeria. Ahora el poder de Salazar lo aplastaba todo, su influencia un martillo que no había visto venir. «Esto está mal», dijo, su voz baja, temblando. «Tú lo sabes». Salazar rió, un sonido como grava triturada. «Lo que sé es que eres un riesgo. Fuera». Agarró su laptop, sus nudillos blancos, y pasó furiosa junto a él, su sonrisa quemándole la espalda. La comisaría se desdibujó a su alrededor, los oficiales susurrando, sus miradas pinchando su piel. Salió a la calle, el sol del mediodía cegándola, su respiración entrecortada. Había sobrevivido la filtración de Valeria, el ataque de los contrabandistas, el apartamento destrozado. Pensado que había convertido el desastre en triunfo. Ahora las acusaciones de asuntos internos y la interferencia de Salazar la acorralaban, su placa pendiendo de un hilo. Se metió en un callejón, apoyándose en un contenedor, su mente acelerada. Lucharía, se dijo, sus puños apretándose. Tenía los archivos, su equipo, una chance de exponer a Valeria. Entonces su celular vibró, un mensaje de Miguel Ángel. Clara encontró imágenes. Torres está acabada. Una sonrisa amarga tiró de sus labios. Los enterraría a ambos, recuperaría su lugar. Respondió. Encuéntrame en el refugio. No hemos terminado. Se enderezó, su resolución encendida, y comenzó a caminar, el pulso de la ciudad latiendo a su alrededor. Había pensado que había tocado fondo en el muelle, pero esto era más profundo, más oscuro. La sombra de Salazar era más grande que el rencor de Valeria, y los contrabandistas seguían ahí, conspirando. Su victoria se le escapó de las manos, reemplazada por una pelea que no había anticipado, una que probaría cada gramo de su coraje. Pero la indignación alcanzó un nuevo pico, un ultraje que haría hervir la sangre de cualquiera que escuchara esta historia. Mientras Sofía planeaba su contraataque, un golpe devastador llegó desde un lugar inesperado. Una llamada frenética de su hermana Elena, una madre soltera que vivía en un modesto bungalow al este de la ciudad, rompió el silencio del motel. «¡Sofía!», gritó Elena, su voz rota por el pánico. «La casa se está quemando. Camila y yo apenas salimos». Sofía se congeló, su corazón cayendo al abismo. Camila, su sobrina de 5 años, con sus crayones esparcidos en el porche, había escapado por poco de las llamas. «Había un mensaje», sollozó Elena, «pintado en la calle. Ríndete o todos mueren». La furia de Sofía estalló, un rugido primal que ahogó el zumbido de la autopista. Esto no era solo una amenaza, era un acto de guerra. Salazar, con su influencia venenosa, había orquestado esto, usando a Valeria como su peón para aterrorizar a su familia. Pero la crueldad no terminó ahí. Daniela Vega, la periodista sin escrúpulos, aprovechó el incendio para publicar un nuevo artículo, aún más vil. Teniente Ramírez incendió la casa de su propia hermana. Vecinos reportan sospechas. El artículo, lleno de mentiras descaradas, citaba a testigos anónimos que afirmaban haber visto a Sofía merodeando cerca del bungalow antes del fuego. Las redes sociales explotaron de nuevo. La ciudad dividiéndose entre los que exigían justicia para Sofía y los que la condenaban como monstruo. Los comentarios eran un pantano de odio. «Es una psicópata». «Arresten a esa traidora». Cada palabra era un cuchillo, cortando el alma de Sofía, que aún temblaba por la noticia del incendio. Había jurado proteger a su familia, a su ciudad, y ahora su propia hermana y sobrina pagaban el precio de su lucha. La imagen de los crayones de Camila, quemándose en el porche, se grabó en su mente, alimentando una rabia que amenazaba con consumirla. Sofía no tuvo tiempo de lamer sus heridas. Decidida a contraatacar, se coló en un almacén de los contrabandistas al anochecer, a 10 millas al sur del muelle, el aire cargado de diésel y pescado podrido.
Se movió como sombra, sus zapatillas silenciosas en la grava, su corazón latiendo en los oídos. Allí, escondida tras una pila de palés, vio a El Cuervo descargando cajas, su rostro marcado por una cicatriz que relucía bajo la luz tenue. Sacó su celular, grabando cada movimiento, cada palabra. Entonces escuchó una voz familiar. Salazar, hablando por radio con un contrabandista. Ramírez está acabada, dijo, su tono goteando desprecio. Asegúrense de que no salga de esta. El video capturó todo, un salvavidas en medio del caos. Sofía sonrió, sus manos temblando de adrenalina. Esto era oro puro, la prueba que necesitaba para derribar a Salazar y limpiar su nombre. Pero antes de que pudiera escapar, una sombra se movió y un contrabandista la emboscó, su cuchillo destellando hacia su garganta. «¡Policía chivata!», gruñó, su aliento apestando a licor. Sofía esquivó, la hoja rozando su brazo, sangre caliente brotando. Agarró su muñeca, torciéndola con fuerza, y le dio un rodillazo en el estómago, dejándolo doblado. Corrió, su respiración entrecortada, el video guardado en su celular. Había sobrevivido, convertido la trampa de Salazar en su arma. Pero el alivio duró poco. Cuando llegó al refugio, la policía irrumpió, liderada por Valeria, su moño impecable, su sonrisa una navaja. «¡Te tenemos!», gritó, mientras dos oficiales, Diego Salazar y otro novato, la golpeaban sin piedad frente a una figura pequeña que Sofía apenas reconoció. Camila, su sobrina, llorando aterrorizada en un rincón, traída por un oficial corrupto para presenciar la caída de su tía. Los puños llovieron, cada golpe un martillo contra su cuerpo, el llanto de Camila perforando su alma. «¡Para!», gritó Sofía, sangre goteando de su labio, pero Valeria rió, sus ojos brillando con triunfo. «Esto es solo el comienzo, teniente». La arrastraron a un patrullero, acusada de asesinato tras encontrar un cuerpo en el almacén, un montaje orquestado por Salazar con drogas plantadas en su auto. Sofía, esposada de nuevo, miró a Camila, sus pequeños ojos llenos de miedo, y juró que no dejaría que esta injusticia ganara. Había sobrevivido el incendio, el cuchillo, la traición, pero ahora, con su sobrina como rehén emocional y su ciudad contra ella, la furia ardía más brillante que nunca. Salazar y Valeria pensaban que la habían roto. Estaban equivocados. Esto era solo el comienzo de su contraataque. Si esta injusticia te hace hervir la sangre, grita tu furia dejando un comentario con «justicia» y comparte esta historia para que todos sepan la verdad. Si la valentía de Sofía te inspira a pesar de la traición, dale like y suscríbete para no perderte el próximo capítulo de esta batalla épica contra la corrupción. Tu voz cuenta en esta lucha por la verdad. Sofía Ramírez yacía en una celda fría de la comisaría de Pacific Crest, su cuerpo un mapa de moretones y sangre seca, los ecos del llanto de su sobrina Camila resonando en su mente como un grito que no podía silenciar. La habían arrastrado desde el almacén donde enfrentó a los contrabandistas, acusada de asesinato tras un montaje orquestado por el jefe adjunto Ricardo Salazar, cuya sombra corrupta se cernía sobre todo. Valeria Torres, la oficial racista que inició esta pesadilla al arrestarla por error en el muelle, había liderado la brutal paliza frente a Camila, una niña de 5 años, cuyos ojos aterrorizados perforaban el alma de Sofía. Pero incluso en esta oscuridad, una chispa de esperanza ardía. Clara Díaz, la técnica forense, y Miguel Ángel, su sargento leal, habían filtrado el video de Salazar, confesando su complot a la periodista Lena Cruz. Ahora, mientras la ciudad rugía con protestas exigiendo justicia para Sofía, el zumbido de las sirenas y los cánticos se colaba por las rendijas de su celda. Sofía apretó los puños, las esposas mordiendo sus muñecas crudas.
su respiración entrecortada pero firme. Había sobrevivido el arresto humillante de Valeria, el incendio de la casa de su hermana Elena, el cuchillo de un contrabandista y la paliza brutal que dejó a Camila llorando. Pensó que el video de Salazar era su salvación, su boleto para exponer la corrupción y recuperar su placa. Pero la noticia de Clara, enviada a través de un mensaje cifrado, le heló la sangre. El video del almacén había sido destruido, borrado por los lacayos de Salazar. Sin pruebas físicas, su palabra contra la de un jefe adjunto intocable era un susurro contra un huracán. La furia la consumía, una llama que quemaba más fuerte que el dolor en sus costillas rotas. No dejaría que Salazar ganara, no después de que incendiaran la casa de Elena, no después de que usaran a Camila como arma emocional. Se puso de pie, sus zapatillas raspando el concreto, y juró que saldría de esta celda, expondría a Salazar y haría que Valeria pagara por cada lágrima de su sobrina. La puerta de la celda chirrió, y Miguel Ángel apareció, su rostro magullado, pero sus ojos fieros. «Te sacamos ahora», susurró, deslizando una llave robada del escritorio del guardia. «Clara está afuera, y Lena está lista para transmitir». Sofía desató sus esposas, el metal cayendo con un clank, y siguió a Miguel por los pasillos oscuros de la comisaría, el zumbido del turno nocturno, un rugido distante. Se deslizaron por una salida trasera, el aire fresco golpeando su rostro como un bálsamo, y corrieron hacia un sedán sin distintivos donde Clara esperaba, sus dedos tamborileando nerviosamente en el volante. «El video se fue», dijo Clara, su voz tensa mientras aceleraba por callejones. «Pero tenemos la confesión de El Cuervo. Dijo que Valeria le pagó para filtrar tu nombre». Sofía asintió, su mandíbula apretada. «Eso es algo. Llévenme a un lugar seguro. Vamos a golpear a los contrabandistas y a Salazar juntos». Se dirigieron a una iglesia abandonada a 5 millas al norte, sus vitrales rotos y bancos cubiertos de polvo. Dentro, el aire olía a moho y cera vieja, pero era un refugio. Sofía se desplomó en un banco, su sudadera negra, hecha jirones, sangre seca crujiendo en su brazo. Clara conectó su laptop, mostrando imágenes granuladas de una cámara del muelle. Valeria entregando un sobre a El Cuervo, su moño rubio brillando bajo una farola. «Esto prueba que te traicionó», dijo Clara, sus ojos brillando con determinación. «Lena lo transmitirá esta noche. Racista policía pone en peligro a heroína encubierta». Sofía sonrió, un gesto amargo pero feroz. «Vamos por ellos. Salazar, Valeria, los contrabandistas, todos caen». Miguel Ángel asintió, sacando un mapa del distrito de almacenes. «Golpeamos el almacén 6 al amanecer. Están descargando droga ahora. Si los atrapamos, Salazar pierde su red». Sofía trazó el plan, su voz un gruñido de acero. Ella lideraría la redada, Miguel coordinaría la logística, Clara manejaría la vigilancia. Javier Peña, el novato idealista, se unió, sus manos temblando, pero su mirada firme. «Estoy contigo, teniente», dijo, su voz joven pero decidida. Sofía sintió un destello de orgullo. Su equipo, su familia, era su ancla en esta tormenta. Pensó que la paliza en el almacén era su punto más bajo, que el llanto de Camila era el golpe final. Ahora, con la ciudad rugiendo por ella y las pruebas acumulándose, convirtió la traición de Salazar en su combustible. Pero la indignación escaló a un nivel que haría hervir la sangre de cualquiera. Mientras planeaban la redada, un mensaje llegó al celular de Clara, enviado desde un número desconocido. Era un video, borroso pero devastador. Camila, la sobrina de Sofía, atada en una silla en un almacén desconocido, sus pequeños ojos llorosos, un mercenario con una cicatriz en la mejilla sosteniendo un cuchillo cerca de su garganta. Una nota adjunta decía: «Ríndete, Ramírez,
o la niña muere. Sofía se tambaleó, su respiración atrapada en la garganta, la furia chocando con un dolor que le arrancó el aire. ¡Camila!, gritó, su voz quebrándose, mientras Miguel Ángel la sostenía para evitar que cayera. Elena, su hermana, llamó segundos después, sollozando. La sacaron de la casa de una vecina. Sofía, la tienen. La imagen de Camila, con sus trenzas deshechas y su rostro manchado de lágrimas, se grabó en la mente de Sofía, cada segundo un cuchillo torciendo su corazón. Salazar no solo había quemado la casa de Elena, ahora usaba a una niña de 5 años como peón en su juego sucio. Pero la crueldad no terminó ahí. Daniela Vega, la periodista sin escrúpulos, lanzó una transmisión en vivo esa noche, su rostro maquillado perfecto mientras declaraba: la teniente Sofía Ramírez, acusada de asesinato, ahora vinculada al secuestro de su propia sobrina. ¿Es ella una víctima o una mente criminal? La ciudad explotó, las redes sociales inundadas de odio. ¡Monstruo! Enciérrenla de por vida. Los comentarios eran un pantano de veneno, manipulados por Daniela, quien citaba fuentes policiales, que afirmaban que Sofía había orquestado el secuestro para desviar la atención de sus crímenes. La furia de Sofía alcanzó un pico incandescente, sus manos temblando mientras miraba la pantalla. Había jurado proteger a Camila, a Elena, a su ciudad, y ahora su propia sobrina estaba en manos de mercenarios, su nombre destrozado por una periodista que vendía mentiras por clics. Cada palabra de Daniela era un martillo, cada comentario un clavo en su corazón, pero también un combustible que avivaba su resolución. «Vamos por ella», gruñó, sus ojos llameando. Redada al amanecer, Camila primero, luego Salazar. El alba rompió gris y fría, el océano rugiendo como un eco de la furia de Sofía. Reunió a su equipo fuera del distrito de Almacenes, a 10 millas al sur del muelle. 8 oficiales leales, agazapados tras camionetas sin distintivos, el aire cargado de sal y diésel. Sofía, con su sudadera rota y un vendaje improvisado en el brazo, lideraba con una calma letal. «Camila está en el almacén 6», dijo, su voz baja pero firme. «Contrabandistas adentro, drogas, armas, todo. Los tomamos vivos, rescatamos a la niña, acabamos con Salazar». Sus hombres asintieron, las armas chasqueando, y ella encabezó la irrupción, pateando una puerta lateral, el acero gimiendo mientras entraban en tromba. El almacén resonó con gritos, los contrabandistas corriendo, sus rostros marcados torciéndose de pánico. Los disparos estallaron, balas rebotando en vigas oxidadas, y Sofía se agachó, su pistola firme, derribando a uno en la pierna, Miguel Ángel esposando a otro en medio de un insulto. La pelea fue rápida, brutal, su equipo una tormenta. 6 contrabandistas cayeron, las cajas de droga rasgadas, las armas brillando bajo la luz tenue. En un rincón, Sofía encontró a Camila, acurrucada tras un palé, sus manos atadas, sus ojos abiertos de terror. «¡Tía!», lloró, y Sofía cortó las cuerdas, abrazándola fuerte, lágrimas quemando sus mejillas. «Estás a salvo, pequeña», susurró, aunque el nudo en su pecho no se deshacía. Había salvado a Camila, desmantelado a los contrabandistas, pensado que este era su triunfo. Llamó a Mendoza por radio. «Almacén 6 asegurado, Camila a salvo. Tengo a Salazar, en una grabación, ordenando mi muerte. Envíen refuerzos». La voz de Mendoza crujió con alivio. «Eres un maldito milagro, Ramírez». Ella sonrió, sus moretones un distintivo de supervivencia. Había sobrevivido la paliza, el montaje, el secuestro de Camila. Ahora tenía a los contrabandistas y la confesión de Salazar. Pero entonces un disparo partió el aire, agudo y cercano, y el caos estalló de nuevo.
Sofía giró, su pistola alzada, mientras dos de sus oficiales, Javier Peña y otro novato, López, se volvieron contra ella, sus rostros fríos, sus armas apuntándola. «Baja el arma, Ramírez», ladró Javier, su idealismo reemplazado por una mirada dura. López disparó, la bala golpeando a un contrabandista en el pecho, sangre brotando. Sofía se congeló, su mente girando. «¿Qué demonios?», gritó, pero Javier se abalanzó, arrancándole la pistola, su codo estrellándose contra su mandíbula, el dolor estallando fresco. López arrastró el cuerpo del contrabandista hacia ella, plantando las huellas de Sofía en la camisa ensangrentada. «Órdenes de Salazar», siseó López, esposándola de nuevo. «Tú lo mataste». La sangre de Sofía se heló, la traición cortando más profundo que cualquier cuchillo. Había reunido a su equipo leal, pensado que esta redada era su victoria, y ahora sus propios hombres, comprados por Salazar, la incriminaban por asesinato. Miguel Ángel rugió, tacleando a Javier, pero López lo derribó con un rodillazo en el estómago, dejándolo inconsciente. Clara gritó, esposada por otro traidor, mientras los demás oficiales, atónitos, no actuaron. La arrastraron a una camioneta, las radios de la ciudad zumbando. «Teniente Ramírez, asesina de policías, fugitiva». La celda la recibió de nuevo, el concreto helado contra su piel magullada, su mente un torbellino. La voz de Salazar en la grabación resonaba. «Acaben con ella». Había planeado esto, convertido su victoria en su jaque mate. Había sobrevivido el almacén, pensado que salvar a Camila era su cima, y ahora era una proscrita, su equipo traicionado, su placa una sentencia de muerte. Horas se deslizaron en la oscuridad, el frío de la celda calando sus huesos, su sangre secándose en su sudadera. Se acurrucó, su respiración superficial, planeando a través de la bruma. Miguel Ángel y Clara estaban ahí afuera. Mendoza sabía la verdad. Escaparía, expondría el doble juego de Salazar, convertiría este montaje en su ruina. Entonces, un destello de esperanza. La puerta de la celda chirrió, y Clara entró, su rostro pálido pero feroz, acompañada por Lena Cruz, la periodista, con una cámara oculta. «Te sacamos», dijo Clara, desatando las esposas. Lena transmitió el video de Valeria, con el cuervo. «La ciudad está en llamas». Sofía se levantó, sus costillas protestando, y siguió a Clara al exterior, donde la noche vibraba con cánticos de protesta. Lena, con su cabello rizado y su voz firme, había publicado: «Policía racista y jefe corrupto expuestos. La verdad de Sofía Ramírez». Las imágenes de Valeria entregando el sobre a El Cuervo, junto con su confesión grabada, se esparcieron como pólvora, los manifestantes clogando el centro con pancartas y megáfonos. Sofía respiró hondo, la furia mezclándose con un destello de triunfo. Había sobrevivido la traición de Javier, pensado que la celda era su fin, y ahora la ciudad rugía por ella. Pero Lena bajó la voz, sus ojos oscuros serios. «Salazar está desesperado. Envió mercenarios al almacén 6 esta noche. Quiere terminar contigo». El corazón de Sofía se aceleró, su mano apretando la grabadora que Clara le devolvió. «Entonces lo enfrentamos», dijo, su voz un rugido bajo. «Lo grabo, lo derribo». Se deslizaron por callejones, el océano rugiendo a lo lejos, hasta llegar al almacén 6, un cascarón de acero oxidado bajo la luna. Sofía entró, la grabadora encendida, sus zapatillas silenciosas en el concreto. Salazar estaba ahí, su figura imponente bajo una bombilla parpadeante, su cabello gris reluciendo. «Ramírez», rugió, su sonrisa una cuchilla. «Eres terca». Ella cuadró los hombros, ignorando el dolor. «Estás acabado, Salazar. Tengo tu voz ordenando mi muerte». Él rió, un sonido como piedra triturada. «¿Pruebas?».
Sin eso, estás muerta. Asintió a un mercenario, un hombre con una cicatriz en la mejilla, que arrancó la grabadora de su bolsillo, aplastándola bajo su bota. Sofía se lanzó, pero el mercenario la golpeó, su cabeza estrellándose contra una viga, estrellas estallando tras sus ojos. La ataron a una silla, cuerdas cortando sus muñecas, y Salazar se inclinó, su aliento apestando a café. Confiesa. Di que tomaste sobornos, mataste al contrabandista. Una cámara en un trípode brillaba, su lente burlona. Ella escupió sangre a sus pies. Vete al infierno. Su sonrisa se ensanchó, y dio una señal. El mercenario la golpeó, un puño al estómago, sus costillas crujiendo. Luego la sumergieron en un barril de agua, el frío asfixiándola, sus pulmones gritando. Sofía se ahogó, forcejeando, la imagen de Camila llorando alimentando su furia. La sacaron, tosiendo, y el mercenario sonrió, golpeándola de nuevo. Confiesa, repitió Salazar, pero ella gruñó. Nunca. Había sobrevivido su tortura, pensado que la grabadora era su escudo, y ahora estaba destrozada, su esperanza aplastada. Pero el clímax llegó con una furia que nadie anticipó. Un grito partió el aire. ¡Perímetro violado! Un guardia entró corriendo, su rostro pálido, y el caos estalló. La puerta del almacén explotó, astillas volando mientras SWAT irrumpía, sus equipos negros, una tormenta de movimiento. ¡Suéltenla!, rugió el capitán Mendoza, su bigote entrecano temblando, sus ojos fijos en Sofía. El mercenario dudó, su pistola temblando, y Sofía aprovechó, lanzándose con la silla, derribándolo. Las cuerdas se rompieron, sus muñecas sangrando, y agarró su arma caída, disparando al hombro del mercenario, dejándolo aullando. Salazar se zambulló tras una caja, su sombra huyendo mientras SWAT avanzaba, balas masticando el aire. Sofía corrió tras él, sus zapatillas resbalando en el concreto aceitoso, el dolor ignorado. Lo alcanzó en una salida lateral, el rugido del océano inundando el aire, y lo tacleó, ambos cayendo al borde de un acantilado, la grava mordiendo sus rodillas. Salazar la agarró por la garganta, sus manos como un tornillo, sus ojos salvajes. «¡Estás muerta!», rugió, apretando. Ella clavó sus uñas en su rostro, sangre brotando, y le dio un rodillazo en el estómago, liberándose. Alzó la pistola, temblando, apuntando a su pecho. Se acabó, rasgó, su voz un hilo. Él rió, lanzándose, y ella disparó, la bala rozando su brazo. Salazar la empujó hacia el borde, el océano rugiendo abajo, pero Mendoza apareció, tacleándolo, esposas chasqueando. Sofía se tambaleó, su respiración entrecortada, sangre goteando de su frente. El almacén explotó detrás, una trampa de Salazar detonando, llamas lamiendo el cielo, el muelle en la distancia colapsando en el mar, decenas muriendo en el caos. «¡Lo hiciste, Ramírez!», gritó Salazar desde el suelo, su sonrisa una puñalada. «¡Terrorista!». Las radios crujieron. «Ramírez, terrorista». Su corazón se hundió, la victoria arrancada. Había sobrevivido su emboscada, pensado que su captura era justicia, y ahora el muelle destruido la incriminaba, su legado torcido por su caos. Sofía se apoyó en una camioneta SWAT, su cuerpo temblando, el océano un rugido sordo mientras los helicópteros de noticias zumbaban arriba. Mendoza la sostuvo, su voz firme. «Tenemos a Salazar. El video de Elena está en vivo». Miguel Ángel, magullado pero de pie, asintió. «Lo subí yo. Salazar sobornando, dirigiendo contrabandistas. Millones lo ven». Sofía exhaló, un triunfo amargo cortando el dolor. Días atrás, había infiltrado el refugio de Salazar, un tugurio a 10 millas tierra adentro. Encontrado videos y libros de contabilidad apilados en una caja fuerte oxidada.
Los había subido a través de un enlace satelital, sus manos temblando sobre llaves robadas. Ahora el mundo veía la verdad. Salazar orquestando su caída, Valeria como su peón. Los manifestantes clogaban el centro, sus cánticos un rugido sobre las sirenas. ¡Justicia para Sofía! Se acercó a Salazar, esposado, sus ojos brillando con desafío. «Estás acabado», rasgó, su voz quebrada pero feroz. Él rió, sangre corriendo por su mejilla. «¿Crees que esto te salva?» SWAT lo arrastró a un patrullero, pero sus palabras quedaron, un escalofrío que no podía sacudir. Había sobrevivido sus puños, pensado que su arresto era el fin, y ahora la ciudad la aclamaba como heroína, su placa a su alcance. Pero entonces una sombra se movió, rápida y silenciosa, desde un callejón más allá del cordón policial. Sofía se tensó, sus instintos gritando, pero Mendoza la llevó a una camioneta médica. «Sana tus heridas», dijo, urgente. «Lo lograste». Ella resistió, sus ojos escaneando la oscuridad. Esa sombra, royendo su instinto. Había sobrevivido el acantilado, pensado que las esposas de Salazar eran el cierre, y ahora la duda la carcomía. Horas después, en la oficina de Mendoza, un café quemando sus manos, Sofía escuchó el veredicto. «Salazar está encerrado. Tribunal mañana. Estás reinstalada, pendiente de revisión». Miguel Ángel se inclinó, su vendaje crudo. «Contrabandistas hablando. Salazar está acabado». Ella exhaló, el peso aliviándose. Había sobrevivido la guerra de Salazar, pensado que la transmisión era su última resistencia, y ahora su placa brillaba de nuevo. Salió a la calle, el alba rompiendo dorado sobre Pacific Crest, el rugido del océano, un bálsamo. Había infiltrado el refugio de Salazar, subido sus pecados, pensado que moriría cuando sus guardias irrumpieron. Ahora respiraba libre, la ciudad suya otra vez. Entonces una figura emergió de un callejón, su moño rubio brillando al amanecer. Valeria Torres, sus ojos azules fríos, una pistola destellando. «Nunca ganarás», siseó, y disparó. La bala atravesó el pecho de Sofía, sangre caliente brotando, sus rodillas cediendo. Había sobrevivido las bombas de Salazar, pensado que su evidencia era su escudo, y ahora Valeria, liberada por un tecnicismo, la derribó. Cayó al pavimento, su aliento un gorgoteo, su visión desvaneciéndose mientras Valeria huía, las sirenas de Mendoza lejanas. Sus manos buscaron su placa, pero solo encontraron aire. Había expuesto a Salazar, convertido el caos en justicia, pensado que viviría como heroína. Ahora sangró, la venganza de Valeria un cuchillo final, su legado una herida que nunca sanaría. Si la traición de Valeria y la corrupción de Salazar te hacen arder de furia, grita tu indignación, dejando un comentario con «verdad» y comparte esta historia para que el mundo conozca el costo de la justicia. Si la valentía de Sofía te inspira a pesar de su trágico final, dale like y suscríbete para no perderte más historias crudas que sacuden el alma. Tu voz es un arma contra la injusticia, úsala ahora. La historia de Sofía Ramírez, una teniente afrolatina que enfrentó racismo, corrupción y traición en Pacific Crest, es un grito de furia y resiliencia que resuena en el corazón. Me golpeó duro ver cómo Sofía, a pesar de su valentía y sacrificio, fue humillada por Valeria, traicionada por Salazar y asesinada tras exponer la verdad. Su lucha contra un sistema podrido, que usó hasta a su sobrina Camila como arma, me llenó de indignación, pero también de admiración por su coraje. Cada golpe que recibió, cada mentira que enfrentó, mostró una fuerza que trasciende la ficción. La escena donde abraza a Camila tras rescatarla, solo para ser traicionada por sus propios oficiales, me hizo apretar los puños,
sintiendo su dolor y rabia. Pero su final trágico, baleada por Valeria en un callejón, me dejó un nudo en el pecho, recordándome lo frágil que puede ser la justicia. La lección más poderosa es que la lucha por la verdad exige sacrificio, pero nunca es en vano. Sofía no solo peleó por su nombre, sino por los que no tienen voz frente a la opresión. En la vida real, esto me inspira a no callar ante la injusticia, ya sea en el trabajo, la comunidad o la familia. Como latino, sé que el racismo y el abuso de poder son reales. La historia de Sofía me empuja a alzar la voz, apoyar a los marginados y no rendirme, aunque el costo sea alto. También enseña la importancia de aliados como Miguel Ángel y Clara, recordándonos que el cambio necesita comunidad. Aplico esto buscando siempre la verdad, cuestionando sistemas corruptos y apoyando a quienes luchan, sin dejar que el miedo me detenga. Este relato es un llamado a actuar. Si la valentía de Sofía te sacudió, dale like a este video, compártelo con tu gente y suscríbete al canal para más historias que encienden el alma. Deja un comentario con fuerza para unirte al grito por la justicia y honrar a los que, como Sofía, dan todo por un mundo mejor. Tu apoyo hace que estas voces se escuchen más fuerte.